Vamos a comentar los 4 textos que nos quedan y que están destinados a aquellos alumnos que se van a examinar exclusivamente y solo de Descartes, ¿vale? Muy bien, pues nos vamos al texto número 5, que es el que tenemos aquí en la pantalla y comparto con vosotros, que nos dice lo siguiente. Pasemos pues a los atributos del alma y veamos si hay alguno que esté en mí. Los primeros son nutrirme y andar. Pero si es cierto que no tengo cuerpo, es cierto entonces también que no puedo andar ni nutrirme. Un tercero es sentir, pero no puede uno sentir sin cuerpo. Aparte de que yo he creído sentir en sueños muchas cosas y al despertar me he dado cuenta de que no las había sentido realmente. Un cuarto es pensar, y aquí sí hallo que el pensamiento es un atributo que me pertenece, siendo el único que no puede separarse de mí. Yo soy, yo existo. Bueno, este fragmento pertenece a las meditaciones metafísicas, ¿vale? Está tratando de las funciones del alma, por tanto, no está tratando del método y está claro que pertenece a las meditaciones, concretamente a la meditación segunda. Recordamos la contextualización, es una obra que Descartes escribe en latín, que publica en 1641, que su título completo son Meditaciones sobre la filosofía primera, en la que se demuestran la existencia de Dios y la inmortalidad del alma, y que en esta obra pues lo que hace es desarrollar pues sus ideas básicas de la metafísica que ya introdujo en la otra obra, en la cuarta parte del discurso del método, y que concluye con una serie de críticas, objeciones de los teólogos y científicos más importantes de su época, junto con las respuestas que les da Descartes a esas críticas. Bueno, fijaros que en este texto aparecen las 3 funciones del alma. Descartes se inspira aquí en las 3 funciones del alma que distinguía Aristóteles y que todas ellas se daban en el ser humano. La función vegetativa, que tiene que ver con la nutrición, con nutrirme, es una función que el ser humano comparte con animales y plantas. Todos los seres vivos necesitan nutrirse, ¿no? La segunda sería la sensitiva. La sensitiva no solamente incluye el hecho de sentir, sino también andar para relacionarse con el entorno, ¿no? Desplazarse. Esta ya la comparte solamente con los animales, no con las plantas, pero sí con los animales. Y la tercera, la racional, que tiene que ver con la función de pensar, es una función específicamente humana, ¿vale? Bueno, pues aquí lo que nos está diciendo Descartes es que las primeras funciones, las 3 primeras, nutrirme, sentir y andar, no están propiamente en mí entendido como alma, ¿no? Ya sabemos que ese yo tiene que ver con el alma, sino que están en mi cuerpo, porque sin el cuerpo no podría ni nutrirme, ni sentir, ni andar, ¿no? Sin embargo, el pensamiento, que sería la cuarta función, ya es un atributo, una función que me pertenece a mí como cosa pensante, ¿no? Y que por tanto no puede separarse de mí. Y que tampoco necesitaría el cuerpo para Descartes, es decir, que puede haber un alma extracorpórea para Descartes, porque el alma es inmortal, ¿no? De manera que el pensamiento ya sería un atributo que no necesitaría del cuerpo y que aparte pertenece ya a mi propia esencia, ¿no? Eso sería lo propio del ser humano. En esta cuarta función, Descartes encuentra la única premisa para deducir su propia existencia. Yo existo, yo soy, ¿no? Por eso termina el texto diciéndolo así, ¿no? Porque es desde el pensamiento desde el cual yo puedo decir que soy o que existo. Y aquí, aunque sea anticiparnos un poco, ¿por qué y cómo podemos decir que existo? Pues en tanto que pienso, en tanto que ejerzo esa cualidad propia mía, distintiva, y en tanto y durante el tiempo en que estoy pensando, ¿no? ¿Vale? Eso se refiere precisamente este texto. Creo que es bastante fácil de entender, ¿no? Es decir, que es el pensamiento el que permite decir que existo, ¿no? La función del pensamiento. Precisamente porque Descartes define el ser humano como cosa pensante, como res cogitans, ¿no? Bueno, en cuanto a la relación del texto con la filosofía de Descartes, pues sería repetir lo que ya hemos dicho en el vídeo anterior, ¿no? Descartes quiere encontrar un fundamento seguro, para encontrarlo se vale de la duda metódica, se explican los 3 motivos para dudar: sentido, sueño y vigilia, genio maligno. Como eso nos lleva a una primera verdad, pienso luego existo,
Cada parte es el criterio de toda verdad, basada en las cualidades de claridad y distinción. A partir de esa primera verdad deduce la existencia de Dios mediante dos argumentos, la proporcionalidad de la causa y el argumento ontológico, y ese Dios que existe es un Dios bueno y veraz que me garantiza que el criterio de verdad me puedo fiar de él, me puedo fiar del uso correcto de mi razón en base a ese criterio de verdad, de claridad y distinción, y también me garantiza que existe un mundo fuera de mí que es el que causa en mí la idea adventicia, ¿no? La idea de la experiencia, ¿vale? Ese simplemente sería el esquema que hay que rellenar para explicar esto. Bueno, vámonos al texto 6. Fijaros que aquí sigue enumerando, a ver a qué nos recuerda esto, cuando dice, el tercero requería conducir por orden mis reflexiones, comenzando por los objetos más simples y más fácilmente conocibles, para ascender poco a poco y gradualmente hasta el conocimiento de los más complejos, suponiendo inclusive un orden entre aquellos que no se preceden naturalmente los unos a los otros. Según el último de estos preceptos, ahí no ha dicho ya la palabra clave, está hablando de los preceptos, del método, de las reglas. Según el último, el cuarto y último, debería realizar recuentos tan completos y revisiones tan amplias que pudiese estar seguro de no omitir nada. Bueno, efectivamente, como se ha visto en el discurso del método, que siempre pertenece a la segunda parte, está tomado de la segunda parte, es una obra que Descartes escribe en francés para hacerla accesible al gran público, que publica en 1637 y cuyo título completo pues, es Discurso del método para dirigir bien la razón y buscar la verdad en la ciencia. Es un ensayo autobiográfico donde el propio Descartes nos plantea su evolución filosófica hasta descubrir pues, un método universal, válido para todas las ciencias, pero también es un prólogo que viene seguido, un prólogo a 3 tratados científicos, la dióptrica, que tiene que ver, ya lo vimos, ¿no? Con la visión, con la óptica, los meteoros, con el clima y la geometría, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las dos ideas principales? Bueno, pues aquí Descartes, como vemos, nos está hablando de los dos últimos preceptos o reglas de su método. Recordamos, los dos últimos en realidad están mal numerados, debía ser la 3, regla de la síntesis, y la 4, regla de la comprobación. Pero como yo lo he enumerado porque aquí aparecen dos preceptos, pero realmente si tenemos en cuenta los 4, la regla de la síntesis sería la tercera y la regla de la comprobación sería la 4, ¿vale? Bueno, la regla de la síntesis nos dice que la razón debería partir de los elementos más simples a los que habíamos llegado en el análisis para ascender gradualmente desde esos elementos simples hasta el conocimiento de los más complejos, ir combinando esos elementos simples para dar lugar a los conocimientos complejos. De ahí la importancia, dice Descartes, de proceder con orden, incluso suponerlo aunque no se sepa si lo hay. Sí, a veces no podemos encontrar orden entre los elementos, pero habría incluso que suponerlo, ¿no? Y que intentar buscarlo. Por ejemplo, si se quiere descifrar un código secreto, un lenguaje que no sabemos cómo descifrar, ya sea un lenguaje antiguo, un lenguaje cifrado, ¿no? Pues habría que imaginar un cierto orden entre sus signos para que nos ayuden a descifrarlo, ¿no? Así que el orden siempre hay que presuponerlo. Fijaros, esta regla de la síntesis la aplica Descartes en muchas situaciones, ¿no? Por ejemplo, cuando intenta explicar en qué consiste el ser humano como un ser complejo, pues tiene que partir de los elementos simples, que es el alma y el cuerpo, y ver cómo se relacionan, ¿no? Mutuamente mediante la glándula pineal. Pues esa sería la aplicación de la regla de la síntesis, ¿no? Sería un ejemplo, ¿no? De la aplicación de la regla de la síntesis. Bueno, y finalmente la regla de la comprobación pues incluye el recuento y la revisión. ¿Qué hace el recuento? Pues nos sirve para comprobar el análisis, que no nos hemos olvidado, dejado ningún elemento simple a los que habíamos llegado en el análisis. Y la revisión lo que permite es comprobar que la cadena deductiva de los argumentos se ha desarrollado correctamente y que a la hora de hacer una deducción, a la hora de hacer, por ejemplo, un problema matemático, no nos hemos equivocado al aplicar las reglas o al hacer el proceso deductivo, ¿no? Hemos utilizado la cadena de argumentos correctamente, ¿no?
simplemente para asegurarnos que la conclusión nos lleva necesariamente a la verdad, ¿no? La conclusión de esas reglas y la aplicación de esas reglas. Bueno, como hablamos del discurso del método, si recordamos, en la segunda cuestión, relaciones de la idea del texto con la filosofía de Descartes, aquí habría que hablar un poquito más del método, había que centrarse en el método. Se empieza igual, René Descartes, ante la incertidumbre de los saberes de su época, pues quiere encontrar un fundamento seguro y por eso busca un auténtico método, ¿vale? Y las reglas para poderlas aplicar y llegar a una primera verdad. Bueno, ¿cómo es ese método? Ahora habría que detenerse. Bueno, pues es un método que toma de la geometría, que parte de unos axiomas, unos principios evidentes que se captan por intuición y a partir de ellos por deducción, pues va demostrando pues, conocimientos más complejos. Y aquí establecen 4 reglas. Fijaros que las que hemos visto en este texto son las 2 últimas, la 3 y la 4, pero aquí habría que hablar de las 4. La evidencia, el análisis, la síntesis y la comprobación. Recordamos ya lo que era cada cosa, ¿no? Evidencia era quedarnos solamente con aquellos conocimientos que eran evidentes, solamente consideramos verdadero lo que es evidente, y es evidente lo que se nos presenta con claridad y distinción. El análisis es dividir cada problema complejo en sus partes simples, la síntesis al revés, pasar de lo simple a lo complejo para reconstruir los conocimientos complejos, y la comprobación es comprobar que no nos hemos dejado ningún elemento simple a la hora de hacer la síntesis, pero también que hemos seguido la cadena de argumentos adecuadamente, y esa sería la revisión de la síntesis. Bueno, dentro del método también entraría la duda metódica, que es dudar de una serie de motivos, de los sentidos, de si estoy despierto o dormido, incluso de mi propia razón, o sería la hipótesis del genio maligno, y como resultado de esa duda llega una primera verdad y a un criterio de toda verdad que tiene que ver con la afirmación pienso luego existo. A partir de ese primer axioma se deduce otros conocimientos más complejos como la existencia de Dios, usando esos 2 argumentos que ya vimos, proporcionalidad de la causa y argumento ontológico, y cómo ese Dios que hemos demostrado su existencia es bueno y veraz, y esto me garantiza el criterio de verdad, que cuando yo use ese criterio de la claridad y distinción, pues voy a alcanzar la verdad, y también me garantiza la existencia de un mundo, es decir, de una serie de cosas fuera de mí que causan en mí las ideas adventicias o de la experiencia, ¿vale? Tan fácil como eso. No es tan complicado, ¿vale? Muy bien, vámonos al texto 7, ya estamos acabando. Dice aquí Descartes, y debo rechazar por hiperbólicas y ridículas todas las dudas de estos días pasados, y en particular aquella tan general acerca del sueño, que no podía yo distinguir de la vigilia, pues ahora advierto entre ellos una muy notable diferencia. En efecto, si estando despierto se me apareciese alguien de súbito y desapareciese de igual modo, como lo hacen las imágenes que veo en sueños, sin que yo pudiera saber de dónde venía ni a dónde iba, no me faltaría razón para juzgarlo como un espectro o fantasma formado en mi cerebro, más bien que como un hombre, ¿no? Y en todo semejante a los que imagino cuando duermo. Pero cuando percibo cosas, sabiendo distintamente el lugar del que vienen y aquel en que están, así como el tiempo en que se me aparece, y pudiendo enlazar sin interrupción la sensación que de ellas tengo con el restante curso de mi vida, entonces estoy seguro de que las percibo despierto y no dormido. Bueno, aquí se está refiriendo a las meditaciones metafísicas, ¿vale? Solamente cuando aparezcan las reglas del método va a ser el método, el discurso del método. En todas las demás serían las meditaciones metafísicas. En concreto, en la meditación sexta. Recordamos, esta obra la escribe en latín, la publica en 1641. Recordar el título completo, Meditaciones sobre la filosofía primera, en que se demuestran 2 cosas, ¿no? Existencia de Dios e inmortalidad del alma. En esta obra se desarrollan las ideas básicas de su metafísica, ¿no? Y que concluye con una serie de críticas o objeciones de los teólogos y científicos más importantes de su época y las respuestas que da el propio Descartes. ¿De qué habla en este texto? Bueno, hay que recuperar algunas cosas que dijo antes. Descartes
Antes intentó superar las confusiones o engaños de nuestros sentidos corporales. Ese era el primer motivo de duda, ¿recordáis? La duda de los sentidos. Y justifica ahora el rechazo de las demás dudas, a las que califica de hiperbólicas, es decir, dudas más exageradas y ridículas. Si una vez que ha superado las dudas sobre los sentidos, va a intentar superar el resto de las dudas. Pero especialmente en este texto se va a centrar en la duda que tiene que ver con la confusión o con la no distinción entre el sueño y la vigilia. Y además, para superar esta duda, nos da un criterio muy claro para saber distinguir un estado del otro, el estado de sueño del estado de vigilia. Y dice lo siguiente, fijaros, en los sueños, comprobarlo con vuestra experiencia personal, ¿no? En los sueños no podemos localizar las cosas en el espacio, ¿no? Unas veces están en un sitio, otras en otro, de pronto aparecen, de pronto desaparecen, y pueden desaparecer incluso como fantasmas, dice el propio Descartes, ¿no? Por tanto, no las puedo localizar en un sitio, en un lugar concreto, en un espacio, pero tampoco las puedo ordenar en el tiempo, porque nuestra memoria no puede enlazar situaciones que carecen de lógica y los sueños no tienen lógica y no tienen una secuencia temporal que se pueda ordenar con lógica, ¿no? En cambio, en la vigilia, en estado despierto, puedo organizar especialmente las imágenes percibidas, ¿no? Si yo he hecho un viaje, podría decir en qué sitio me hice la foto en cada lugar, ¿no? Y también puedo secuenciar temporalmente esas imágenes y también entre sí y también relacionarlas con el resto de mi vida. Puedo decir en qué momento de mi vida me hice esas fotos, puedo ordenarlas incluso las fotografías, si fue un viaje de una semana en diferentes días de la semana y decir cuáles fueron primeras y cuáles vinieron después. Por tanto, esto sí es posible hacerlo con imágenes de cosas que hemos vivido despiertos, ¿no? Y eso podríamos decir que me da la suficiente lucidez para estar muy seguro de que estoy despierto y que no estoy dormido, porque en sueños eso no lo podría hacer. Y de eso de lo que trata precisamente este texto, ¿no? Y creo que con esto que estamos diciendo queda suficientemente explicado, ¿no? Más que de sobra. Bueno, como estamos en las meditaciones metafísicas, aquí no hay que hablar del método, pero sí hay que hablar de otro aspecto de la filosofía de Descartes. Recordar, había que hablar de cómo Descartes intenta llegar a un fundamento seguro a partir de la duda metódica. Esa duda metódica supone aplicar tres motivos de duda, los sentidos, el sueño y la vigilia, que es el que hemos visto en este texto, y la hipótesis más exagerada, o la duda más exagerada del genio maligno, y que finalmente llega una primera verdad, que es pienso luego existo, ¿no? Primera verdad y criterio de toda verdad. A partir de esa primera verdad deduce todo lo demás, deduce la existencia de Dios mediante los argumentos que ya conocemos y que no vamos a reiterar una vez más, ¿no? Y ese Dios que existe, un Dios bueno y veraz, que me garantiza que el criterio de verdad y el uso correcto de la razón en base a ese criterio, y que existe un mundo fuera de mí que provoca en mí pues la idea de la experiencia, ¿no? ¿Vale? Lo mismo que habíamos dicho antes. Vale, y nos vamos ya al último texto, ¿vale? Que, bueno, puede resultar un poquito más complicado, pero no en exceso. Vamos a ver lo que dice. Es del todo evidente, por ello, que pese a la suprema bondad de Dios, la naturaleza humana, en cuanto compuesta de espíritu y cuerpo, no puede dejar de ser falaz a veces, de ser falsa, ¿no? De llevarme a engaño. Pues si alguna causa excita, no en el pie, sino en alguna parte del nervio que une pie y cerebro, o hasta en el cerebro mismo, igual movimiento que el que ordinariamente se produce cuando el pie está indispuesto, cuando el pie está dañado, ¿no? Sentiremos dolor en el pie y el sentido será engañado naturalmente, porque un mismo movimiento del cerebro no puede causar sino una misma sensación en el espíritu, y siendo provocada esa sensación mucho más a menudo por una causa que daña al pie que por otra que esté en otro lugar, es mucho más razonable que transmita al espíritu el dolor del pie que el de ninguna otra parte. Bueno, este texto sigue siendo de las meditaciones metafísicas y concretamente de la meditación sexta, por tanto los dos últimos textos, el 7 y el 8,
pertenecen a la meditación sexta. Recordamos lo que habíamos dicho en la contextualización que tenéis ahí en negrita, escrita en latín, publicada en 1641, decir cuál es el título completo, que tiene que ver con esa demostración de la existencia de Dios y de la inmortalidad del alma. Decir que trata pues de eso, de los pensamientos o los principios básicos de su metafísica y que concluye con una serie de objeciones que el propio Descartes intenta responder. Bueno, ¿de qué trata este texto? Pues aquí nos está diciendo Descartes que aunque la confusión y el engaño no son compatibles con la bondad de Dios ni con su perfección, porque Dios no me puede engañar si es bueno, ¿no? Ni me puede llevar a confusión. Sin embargo, a pesar de eso, comprobamos que nuestros sentidos corporales, los sentidos de nuestro cuerpo, nos llevan a engaño, ¿no? Esto lo había explicado anteriormente de la siguiente manera. Él dice, si recordáis, el cuerpo para Descartes era divisible y por tanto tenía partes. Y esas partes del cuerpo estaban conectadas entre sí por una serie de nervios. Los nervios se comportaban como una especie de cuerdas tirantes que unían a unas partes con otras, ¿no? Bueno, pues como los nervios unen todas esas partes, si se produce una sensación de dolor en una parte extrema, pensemos por ejemplo en el pie, ese dolor también pasará por todas las partes intermedias hasta llegar al cerebro donde, digamos, la sensación se hace consciente. Y precisamente por esa conexión que hay entre las partes del cuerpo, a veces puede suceder, dice Descartes, que si se activa la parte intermedia, por ejemplo, si el dolor pasa por el muslo, pasa por la espalda, si se activa la parte intermedia, nuestro cerebro puede ser que procese que ese dolor no está en la espalda, sino que está en el pie, cuando realmente se ha producido en la espalda, ¿no? Y esto puede suceder a veces, este engaño. Y por eso él decía que existe el llamado síndrome del miembro fantasma, que es que algunas personas que han sido amputadas todavía sienten el pie, pero realmente no sienten el dolor del pie, porque el pie ya no lo tienen, sino lo que sienten es el reflejo de ese dolor del pie que todavía le queda pues, en otras partes superiores del cuerpo, ¿no? Bueno, ¿cómo responder a esto? ¿Cómo responder a la idea de que el cuerpo no me engaña? Y a pesar de eso, pues Dios sigue siendo bueno. ¿Cómo es compatible la bondad de Dios con el hecho de que el cuerpo me engaña? Bueno, pues Descartes nos dice que la razón para no temer ese engaño es que los sentidos a menudo, con frecuencia, nos dicen lo verdadero, es decir, que se basa en la probabilidad. Lo más probable es que si yo siento una cosa, es que sea por un dolor en el pie y no en otro lugar. Lo más probable es que el dolor sea causado por una causa que daña el pie y no que daña otra cosa. Es decir, estas situaciones donde se me refleja el dolor de un sitio en otro lugar son situaciones de carácter puntual. Lo más normal, de hecho, porque él dice que el dolor es necesario para la supervivencia y para la conservación del cuerpo, lo más normal es que si te duela un miembro, el daño esté en ese miembro, ¿no? Aunque haya algunas situaciones puntuales donde el dolor de un miembro o de una extremidad se puede reflejar en las partes intermedias, ¿no? Que era lo que estaba diciendo que podía darse. Pero son situaciones tan puntuales que no merece la pena porque la mayoría de las veces, más a menudo, más probablemente, cuando el dolor se produce en un lugar, allí es donde vamos a sentir la sensación, ¿no? Van a ser muy poquitos casos. Es lo que nos viene a decir en este texto Descartes. Bueno, y vaya para terminar, pues relacione la idea del texto con la filosofía de Descartes, pues lo que ya habíamos dicho. Descartes quiere encontrar un fundamento seguro, lo busca mediante la duda metódica, cuáles son los tres motivos de duda, explicarlo, y a qué primera idea llega. Los tres motivos, los sentidos, confusión entre sueño y vigilia y la hipótesis de genio maligno, y cómo eso le lleva a una primera verdad. Puedo dudar de todo, menos de que yo, como sujeto que duda, tengo que existir. Y de esa primera verdad, que también es criterio de toda verdad, pues deduce la existencia de Dios, usando esos dos argumentos que ahí veis, la proporcionalidad de la causa y el argumento ontológico, y luego, basándose ya no tanto en la existencia de Dios, sino en cómo es ese Dios, que es bueno y veraz, pues alcanza dos consecuencias. Que Dios me tiene que garantizar el criterio de verdad,
mm, pues para no engañarme al usar la razón, y que Dios me garantiza también que existe un mundo fuera de mí que produce en mí o que es la causa de la idea adventicia o de la experiencia. Y ese sería estos últimos 4 textos. Como veis, pues no tiene mayor dificultad, ¿vale? De todas maneras, cualquier duda que tengáis, me la hacéis saber, o bien a mi canal, me la hacéis saber escribiéndome al canal, o, o al correo, y yo os aclaro cualquier término, cualquier situación, ¿vale? Venga, pues muchas gracias. Lo dejamos aquí ya, ¿vale?